nuestra alimentación es indispensable que existan los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y en nuestra forma de adquirirlos es mediante el consumo directo. Esa fruta fresca que te estás comiendo tiene aproximadamente 10,80 gramos de azúcar, 5,74 gramos de fructosa, 2,03 gramos de glucosa y 2,55 gramos de sacarosa, todos pertenecientes al grupo de glúcidos, una biomolécula que son compuestos orgánicos de gran importancia biológica, ya que su función más importante es la de ser una gran fuente de energía. El nombre de glúcido deriva de la palabra glucosa, que proviene del vocablo griego que significa dulce, aunque solamente lo son algunos monosacáridos y disacáridos. Su fórmula general suele ser CH2ON. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque además en algunos compuestos también podemos encontrar nitrógeno y fósforo. Los átomos de carbono están unidos a un grupos alcohólicos, OHs, llamados también radicales hidroxilos, y a un radical hidrógeno H. Son polihidroxi, aldehídos o cetonas o compuestos que conducen a ellos por hidrólisis y sus derivadas. Explicación de polihidroxi. Siempre hay un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. El grupo carbonilo puede ser grupo aldehído o grupo cetónico, pues los glúcidos pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Estamos con el profesor Giovanni Blandón Marín. ¿Podría decirnos cuál es su profesión y si tiene alguna especialización? Bueno, yo soy biólogo egresado de la Universidad de Caldas y me especializo en el estudio de la herpetofauna, que es el estudio de los anfibios y los reptiles. Esta entrevista tiene la intención de exhortarnos a la introducción de glúcidos y como biomolécula en química orgánica. Bueno, ¿cuál cree usted que es la importancia de las biomoléculas? Bueno, pues realmente las biomoléculas son súper importantes para la vida de cualquier organismo. Dentro de las biomoléculas pues tenemos dos tipos de biomoléculas, unas biomoléculas orgánicas y otras que conocemos como biomoléculas inorgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas pues tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y dentro de las biomoléculas inorgánicas pues tenemos lo que es el agua y otros minerales y vitaminas. ¿Qué tan importantes son los glúcidos? Bueno, pues los glúcidos, o lo que comúnmente llamamos nosotros como carbohidratos o azúcares, pues son la base fundamental de el metabolismo de los organismos. Dentro de los glúcidos tenemos glúcidos o monosacáridos, que componen pues azúcares, que son solamente una unidad, monosacáridos, polisacáridos y otros que conocemos como oligosacáridos, entonces pues son súper importantes porque son la base energética realmente de los organismos. Bueno, ¿qué características conoce de los glúcidos? Bueno, características, como les mencionaba ahorita, pues son los azúcares que utiliza el organismo como primera medida para los procesos metabólicos. Dentro de estos glúcidos tenemos monosacáridos como la glucosa, la fructosa, ¿cierto? Y la galactosa, que son azúcares son monosacáridos. Y otros componentes también que son bien importantes se dan entre la unión de cada uno de esos monómeros para formar lo que son los polisacáridos, que son azúcares de cadena muy larga unidos por diferentes azúcares individuales. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche. Tenemos la sacarosa. ¿Qué anécdota tiene con los glúcidos? Bueno, anécdotas de los glúcidos, pues no sé si sea una anécdota, es más bien como una situación personal actual. Uno de mis hijos, Martín, tiene una enfermedad que es precisamente que él no puede sintetizar ese tipo de glúcidos, o sea, los azúcares como la glucosa, no los puede sintetizar, entonces esa glucosa se almacena en grandes cantidades en el hígado, lo que ocasiona una enfermedad que se llama glucogénesis. La glucogénesis es no poder, como les dije ahorita, o sea, no poder sintetizar la glucosa. A raíz de esto, entonces el hígado se crece en exceso y forma otra enfermedad que se llama hepatomegalia, o sea, tener el hígado súper gigante. Entonces la base principal de él para la energía no son los azúcares
como la glucosa, sino que es el almidón. O sea, el almidón es un polisacárido, ¿listo? O sea, es la unión de muchos azúcares individuales. Pues, para poder sintetizar y tener energía en su organismo, pues necesita no azúcares como glucosa o lactosa, sino almidón, que es un polisacárido. Bueno, ¿puede mencionar algunas aplicaciones de los glúcidos en la industria? Pues bueno, azúcares en la industria, o glúcidos más bien, pues como su nombre, el nombre actual que le damos a los azúcares, pues no, son hartísimos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, en la elaboración de vinos, en el proceso de fermentación también se utilizan algunos azúcares, en la elaboración de resinas para pigmentos naturales, pues como pigmentos vegetales, también se adicionan algunos azúcares para poder desdoblar o más bien extraer esos pigmentos de algunas plantas. Y pues no, todo lo que comemos, ¿cierto? Todo tiene que ver con azúcar, algunos más naturales que otros. Profe, ¿qué experimento nos recomienda para la identificación de carbohidratos? Bueno, hay algunos experimentos que son un poco complejos, pero pues en este caso se me ocurre uno un poco más sencillo que se puede desarrollar fácilmente. Es identificación de azúcares o de glúcidos de cualquier tipo de alimento. Entonces lo que uno hace es simplemente macerar en un mortero, macerar cualquier alimento que queramos, y a este alimento o a este macerado le vamos a adicionar, uno sería unas gotas de Lugol, para determinar si ese macerado o ese alimento tiene polisacáridos, ¿cierto? O si tiene almidones. Y la otra prueba pues sería con la prueba de Benedict, que realmente funciona de la misma forma. Lo que hace es modificar el color. Ese reactivo se va a enlazar por puentes de hidrógeno y lo que hace es cambiar el color original del reactivo. Bueno, de antemano le damos muchas gracias por su conocimiento y por su tiempo. Esto puede ser de gran ayuda para todos los que ven el video y para nosotros como estudiantes. Gracias. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Entre las propiedades de los glúcidos encontramos las físicas y las químicas. Las físicas son la presencia de gran número de OH que confiere la capacidad de formar grandes puentes de hidrógeno y por ello son solubles en el agua. Son insolubles en disolventes orgánicos, son cristales y disueltos en agua presentan rotación óptica, que al ser medida sirve para identificar unos de otros. Entre las propiedades químicas encontramos la oxidación del grupo aldehído, que puede oxidarse para formar un ácido correspondiente. El grupo H terminal puede sufrir oxidación, lo comprueba la reacción de Benedict y de Fleming. La reducción tanto del grupo aldehído como los cetónicos pueden reducirse al correspondiente alcohol. Por ejemplo, pueden sufrir fermentación, o sea, formar alcohol y CO2. Ejemplo, la glucosa, la fructosa y la manosa, que contribuyen a formar diferentes bebidas alcohólicas. Grupos funcionales, aldehídos y cetonas. La mayoría de los carbohidratos aparecen en forma cíclica en la naturaleza, debido a la formación de enlaces internos entre el carbono del grupo carbonilo del aldehído o la cetona con uno de los grupos hidroxilos. Número de átomos de carbono: triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Unidades monoméricas: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los carbohidratos o hidratos de carbono se agrupan en dos categorías principales. Simples incluyen azúcares tales como el azúcar de la fruta, la fructuosa, el azúcar del maíz o el azúcar de la uva, dextrosa o glucosa, y el azúcar de mesa, sacarosa. Se absorben de forma rápida, de los cuales se puede obtener energía en forma casi instantánea. Complejos incluyen todos los hechos de 3 o más azúcares unidos. Son aquellos azúcares que se absorben de forma lenta, necesitan un mayor tiempo de digestión, por lo que actúan como energía de reserva. Los monosacáridos no son hidrolizables a partir de 7 carbonos, son inestables, presentan un esqueleto carbonado con grupos de alcohol o hidroxilo y son portadores del grupo aldehído, aldosas o cetónicos, cetosas.
Propiedades: son solubles en agua, dulces, cristalinos y blancos. De acuerdo a la función principal, si la función principal es un aldehído, el monosacárido se clasifica como una aldosa. Si la función principal es una acetona, el monosacárido se clasifica como una acetosa. De acuerdo al tipo de anómero, la posición del hidroxilo anomérico de los monosacáridos pueden clasificarse en alfa o beta. La disposición del grupo OH a la derecha en el carbono asimétrico determina el isómero D. Si está situado a la izquierda, es un isómero L. Los monosacáridos se diferencian solo en el OH de un carbono, se denominan epímeros. Si son imágenes especulares entre sí, se denominan enantiómeros. La fórmula de Fischer representa la molécula del monosacárido de forma lineal. Sin embargo, diversos autores la emplean para explicar algunas de sus propiedades, ya que no se ajusta a la realidad. La fórmula de Howard es actualmente reconocida como real, o sea, cuando el monosacárido está en disolución. Esta fórmula es cíclica, lo que hace que las moléculas tomen forma de figuras geométricas, pentágonos o hexágonos. Formas: furanosa y piranosa. En disolución acuosa, los monosacáridos se cierran formando unos anillos de 5 o 6 lados, furanos y piranos respectivamente. Son carbohidratos formados por dos unidades monosacáridicas con eliminación de agua. Estas unidades pueden ser del mismo monosacárido o de diferente, por hidrólisis enzimática o un ácido diluido. Los disacáridos se desdoblan en los monosacáridos componentes. Los disacáridos contienen dos monosacáridos unidos por un enlace glicosídico. El enlace O-glucosídico es un tipo de enlace que une un grupo OH de un monosacárido con el grupo OH de otro. Ocurre por reacción de condensación o deshidratación. Los monosacáridos quedan unidos por un átomo de oxígeno y de ahí el nombre de enlace O-glucosídico. La lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Así, por ejemplo, la leche de la vaca contiene el 4 al 5% de lactosa. Se encuentra formado por la unión beta 1,4 de la beta de galactopiranosa, galactosa, y el alfa de glucopiranosa, glucosa. Las propiedades de los disacáridos son que son solubles en el agua, son dulces y cristalizables. Pueden hidrolizarse y ser reductores cuando el carbono numérico de alguno de sus componentes no está implicado en el enlace de los dos monosacáridos. La capacidad reductora de los glúcidos se debe al grupo aldehído o cetona, que puede oxidarse dando un ácido. Oligosacáridos, formados por 2 a 9 monómeros unidos entre sí por enlaces glicosídicos, es decir, al ser hidrolizados los oligosacáridos liberan de 2 a 9 monosacáridos. De acuerdo al número de monosacáridos constituyen los oligosacáridos, se clasifican en disacáridos, trisacáridos y tetrasacáridos. Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes son los monosacáridos. Pueden variar de 11 o varios miles mediante el enlace glucosídico y similar al pisto de disacáridos, con pérdida de una molécula de agua por cada enlace. Características de polisacáridos. Presentan peso molecular elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales. No poseen poder reductor. Sus funciones biológicas son estructurales, enlace glucosídico, o de reserva energética, enlace alfa-glucosídico. El almidón es un polisacárido de reserva vegetal. Se trata de un polímero de glucosa, formado por dos tipos de moléculas. Amilosa en un 30%, molécula lineal, que se encuentra enrollada en forma de hélice, y amilopectina 70%, molécula ramificada. Celulosa, polisacárido estructural de los vegetales en los que constituye la pared celular. Es el componente principal de la madera, el 50% es celulosa, algodón, cáñamo, etc. El 50% de la materia orgánica de la biosfera es celulosa. Funciones de los glúcidos. Energética. Son los principales almacenes de energía química potencial. Esta energía es necesitada para mantener actividades fisiológicas celulares y es liberada poco a poco en los procesos oxidativos como el catabolismo. El glúcido más importante y de acción inmediata es la glucosa, la sacarosa, el almidón en vegetales y el glucógeno en animales son formas de almacenar glucosas.
Otra de las funciones de los glúcidos es la estructural. Muchos glúcidos conforman determinadas estructuras celulares, como las membranas plasmáticas y las paredes celulares, y otros son constituyentes estructurales de moléculas vitales, como los ácidos nucleicos. A título de otros ejemplos, la celulosa en vegetales, quitina en artrópodos, peptidoglicanos en bacterias. Los glúcidos, además de ser unas sustancias muy abundantes, realizan funciones extraordinariamente importantes en todos los organismos vivos, como por ejemplo, son excelentes combustibles de los que se obtiene energía para soportar el trabajo vital, siendo un elemento básico en la alimentación de los seres humanos. Se almacenan como reserva energética para ser utilizados cuando no se dispone de combustible. Forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos, las moléculas donde se almacena toda la información que controla y determina la forma y función de los organismos vivos. Forman parte de la estructura de la membrana celular, de las bacterias y otros organismos vegetales, así como los exoesqueletos de insectos y otros artrópodos. Son componentes esenciales del tejido. El impacto ambiental que tienen los glúcidos o los carbohidratos son mínimos, ya que como ellos tenemos los almidones, el glucógeno, la quitina, la celulosa y la lictina, y se degradan fácilmente por los microorganismos y de esta manera se convierten en humos o compostables. Los glúcidos son fuente de energía para microorganismos, por lo general nutrientes para beneficiar el crecimiento de estos e incentivar su actuación en medios contaminados, investigativos, cultivos, transformación de nutrientes en compuestos útiles y en diferentes campos. Distribuidos en gran escala en la naturaleza, los glúcidos incluyen azúcares, almidón y fibra de madera encontrados en contaminación de aguas residuales. La mayoría de los azúcares son solubles en agua, con excepción de los almidones insolubles. Estos azúcares tienden a descomponerse por la acción de enzimas de bacterias y levaduras que fermentan, dando como resultado el alcohol y dióxido de carbono. Debido a su abundancia y estabilidad a la descomposición, la celulosa se considera el más importante de los carbohidratos presentes en las aguas residuales. La destrucción de este carbohidrato en el suelo se lleva a cabo por el resultado de la actividad de algunos hongos particularmente de bajas condiciones ácidas. Esto significa que los glúcidos no tienen gran impacto ambiental. Metilación a fondo más hidrólisis ácida. En medio básico, todos los grupos OH de un monosacárido pueden aceptar grupos metilo procedentes de agentes metilantes como el sulfato de metilo o el yoduro de metilo. En esta reacción, la plata ayudará a separar los átomos de yodo, haciendo los metilos se vuelvan más reactivos. Todos los enlaces que se forman son enlaces éter, a excepción de los grupos OH de los carbonos anoméricos que dan lugar a enlaces de tipo acetal o cetal. Reducción de aldehídos y cetonas a alcohol. El borohidruro de sodio reduce las aldosas a las alditoles correspondientes. Las cetosas se reducen a alcoholes secundarios. En muchos casos, esta reacción reduce el número de centros de asimetría de la molécula. Como ejemplo de carbohidratos tenemos el helado. En ellos encontramos de 24 a 26 gramos de carbohidratos. En ellos también encontramos unos tipos de glúcidos que son el azúcar, la sacarosa y la lactosa. El azúcar tiene un 16.9 gramos, la sacarosa tiene un 14.30 gramos y la lactosa tenemos de 6.60 gramos. Como las ciruelas se encuentran los glúcidos, como el azúcar en 10,2 gramos, la fructosa en 2,1 gramos, la glucosa en 3,36 gramos y la sacarosa en 3,38 gramos como ejemplo de carbohidratos.